Me gustaría comenzar agradeciendo muy especialmente a todos ustedes por estar aquí presentes hoy y por cederme su atención y su tiempo en los próximos 60 minutos, y hacerle un agradecimiento muy especial a Guillermo Vélez y a todo su equipo por darme la oportunidad a través de esta invitación de poder hacer mi contribución personal, la contribución de mi experiencia en este sexto ciclo de las conferencias de mercado fitness, que de hecho, sea de paso, tiene un eslogan muy especial, como todas las conferencias anteriores, ¿sí? Un eslogan filosófico que acompaña al evento en profundidad. Y en este caso, el eslogan es Crecemos Juntos, un eslogan que quiero permitirme decirles en este inicio, es un eslogan con el cual yo me siento muy identificada, porque creo firmemente en la fuerza de los cambios colectivos, porque creo firmemente en el aprendizaje colectivo para poder evolucionar, para poder crecer, y realmente creo que ahí hacemos la diferencia. También creo firmemente en las organizaciones, en las empresas, de la cual no están exentos los gimnasios, que comparten y promueven la filosofía "nosotros es más fuerte que yo". Así que probablemente sea por eso que exactamente hace 27 años atrás, cuando tenía 17 años, abracé el fitness grupal como objetivo de vida cuando empecé a estudiar educación física, hasta el día de hoy. En los primeros años simplemente como profe, una segunda mitad básicamente como formadora, presentadora, evaluadora, que es lo que hago hasta el día de hoy, pero básicamente en la actividad empresarial. Un fitness grupal que a mí me gusta representar de esta manera, con imágenes coloridas, que de alguna manera transmitan emociones positivas, diversión, entretenimiento, metas, objetivos y desafíos. Pero por supuesto, como lo dijo Rosana antes, esta no es una charla general del fitness grupal. Nosotros vamos a trabajar específicamente con un foco y un propósito, que es de la manera que yo concibo este tipo de espacios, los espacios de formación, de facilitación, de educación. Y el foco que vamos a tener hoy aquí es el instructor de fitness grupal, ¿sí? Ese es nuestro foco. Vamos a hablar del instructor de fitness grupal y vamos a hablar en particular de sus competencias, es decir, para decirlo de una manera simple y metafórica, la bolsa de recursos disponibles en términos de conductas, en términos de habilidades, en términos de destreza y en términos de comportamiento que necesitamos para que este instructor sea competente en el mercado actual. Por supuesto, estamos de acuerdo que para el éxito de la operación del fitness grupal en nuestros gimnasios necesitamos mirar de una manera especial al fitness grupal hoy día y al instructor, porque ellos son definitivamente los líderes de las emociones y de las experiencias físicas y emocionales de nuestros usuarios en los gimnasios. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, yo tengo como presentadora un propósito personal, que es dejarles una herramienta. No quiero dejar esta presentación en generalidades o en conceptos generales, sino que puedan llevarse a casa y al gimnasio una herramienta especial para poder trabajar con sus instructores de fitness grupal. Es una herramienta que está basada en una tríada de áreas claves que nos va a permitir mirar de un modo moderno, de un modo actualizado, al instructor de fitness grupal de nuestro gimnasio, ¿sí? Es una herramienta que está dirigida al manager de fitness grupal, una herramienta que está dirigida al coordinador, a quien tiene precisamente la responsabilidad de liderar el grupo de sus instructores. ¿Qué van a sentir de esa herramienta? Que es muy simple, que la van a poder empezar a usar en el gimnasio y que, como toda herramienta, en el uso uno mejora la efectividad. Y a través de ese uso van a poder de alguna manera ir adaptando a las necesidades y al modelo filosófico del instructor de su empresa. Esa es la idea, y lógicamente sepan de antemano, que lo voy a volver a decir al final, quienes necesiten ayuda en el uso de esa herramienta y adaptación, cuentan conmigo y van a poder contactarme para que yo les pueda dar una mano, ¿sí? ¿Quiénes son coordinadores, fitness manager? ¿Quiénes lideran aquí? Me gustaría que levanten la mano a los profes de fitness grupal. Bien, perfecto. En el caso de los propietarios, la idea es que le hagan llegar esta información a los coordinadores o que se contacten también conmigo como para poder esclarecer cualquier duda que tengan. Bueno, vamos a empezar por un aspecto que tiene que ver con la historia. Yo les prometo, sobre todo para los que me conocen hace tiempo, que no vamos a meternos de lleno en la historia, no es la idea, porque no es el foco de esta presentación. Pero sí hablar básicamente de 3 décadas de fitness
y definir de alguna manera el perfil del instructor promedio en cada década para que ustedes de alguna manera identifiquen cuáles han sido las barreras de entrada y las dificultades en términos de fidelización de clientes. Nosotros en la década del 80 vivimos la revolución del aeróbic, ¿sí o no? Aquí hay gente presente que la ha vivido. Y hemos tenido como dos grandes mentores, con nuestra mirada puesta básicamente en Estados Unidos. Por un lado Cooper, con la revolución desde el punto de vista científico, desde el punto de vista social, revolucionario, los bestsellers de libros que ha escrito al respecto, que crearon conciencia colectiva respecto del aerobismo. Y por otro lado, una pata mediática que nos guste o no fue muy importante, que fue Jane Fonda con sus videos de workout, ¿sí o no? Bien, perfecto. En esa época nosotros no teníamos demasiadas herramientas para poder dar nuestras clases de aeróbic, de workout, de localizada. Lo que teníamos era básicamente un qué, pero nos faltaba el cómo. Es decir, teníamos algunos fundamentos científicos, un poco generales, no tanto específicos de las clases grupales. Teníamos una batería de patrones de movimiento, un tipo de música para poder usar, pero no teníamos el cómo, teníamos el qué y no teníamos el cómo, porque nos faltaba básicamente historia. Entonces, el instructor de la década del 80 era básicamente un instructor motivador. Una motivación básica, una motivación basada en la arenga. ¿Se entiende lo que es arenga? Esto de motivar, vamos chicos, 14.000 más, ¿sí? Ni siquiera el 8 más, 47, 48, 150. Es decir, esa era básicamente la base de nuestra motivación. Trabajar para que todos llegaran al final, basado básicamente en la intensidad. Es decir, teníamos el qué, pero no teníamos el cómo. Y la manera de motivar al grupo era bastante básica y, como vamos a ver más adelante, quizás primaria respecto de los elementos motivacionales que nosotros tenemos que trabajar hoy día. Después entramos en la década del 90 y vamos a hablar específicamente del mercado latinoamericano. Nosotros cambiamos de alguna manera la mirada, no tanto hacia Estados Unidos, sino más ¿hacia dónde? ¿Qué país? Hacia Brasil, exactamente. Y tuvimos un maestro que ha sido maestro personal, maestro de muchos los que están aquí presentes, maestro de Fabio Saba, de Paulo Aquiao, que va a hablar mañana aquí, que ha sido Mauro Iselini. Mauro Iselini, maestrado en educación física, fue la persona que nos mostró el cómo de ese fitness grupal. La metodología, los procesos, un foco un poco más puesto en el alumno, más puesto en el usuario. Y ahí nos volvimos un poco más técnicos, ¿sí? Teníamos la información y teníamos el cómo. Entonces el instructor se volvió básicamente un instructor técnico. Yo digo, en la década del 80 un poco más others, es decir, más hacia los otros, pero con herramientas rudimentaria, y en la década del 90 más self, más hacia sí mismo, centrado básicamente en procesos y en la calidad de la clase que enseñaba. Y por ahí un poquito desconectado del alumno, un poco desconectado del grupo. Tuvimos en la década del 90 un hito histórico muy importante que tiene que ver con la presencia de la coreografía, que de alguna manera fue aumentando los niveles de dificultad, y eso para nosotros representó una barrera de entrada de nuevos alumnos en las clases. ¿Sí? ¿Lo asocian lo que voy diciendo con algo que hayan experimentado? Es decir, mucha dificultad, clases para pocos, y al mismo tiempo eso se transformó en una barrera de entrada. La barrera de entrada en la década del 80 era básicamente el rumor de las lesiones, porque nosotros teníamos el qué, pero no el cómo. Entonces hacíamos 20.000 repeticiones con una pierna y 2 con la otra, como para ejemplificarlo de una manera simple. Cosa que no sucedió después en el 90. Es decir, en el 90 fuimos mucho más prolijos en el momento de enseñar, pero se nos fue la mano con la dificultad. Eso representó una barrera de entrada de usuarios a las clases grupales, muy importante. Digamos, entre el 90 y el 95 especialmente. El 95 para esta parte, la aparición de algunos programas a nivel mundial que otra vez pusieron la esencia en el entrenamiento, en la popularidad y en la simplicidad. El Taebo, Spinning, la llegada de Body Pumper en el año 98, de alguna manera encontraron de nuevo al usuario con las clases simples, con las clases populares, con las clases divertidas, alejadas un poco de este modelo coreográfico tan complicado. Y finalmente entramos en el nuevo milenio, y aquí tenemos el modelo del instructor comercial. Es decir, no un perfil definido por historia, sino un perfil definido por demanda.
el instructor comercial, que como adjetivo lo podemos definir simplemente como el instructor que se adapta fácilmente al mercado actual, ¿sí? Que de alguna manera, en este caso, lo que nos está queriendo decir como imagen es que nosotros estamos en un momento donde todo el abordaje técnico, los conocimientos fisiológicos y científicos ya no son suficientes para el éxito en la operación del gimnasio. Estamos en un momento donde enfocar a los instructores en las relaciones interpersonales con los clientes, enfocar a los instructores en la creación de relaciones duraderas es lo que está necesitando nuestro gimnasio hoy día. Porque todos, de alguna manera, estamos preocupados por la retención y por la fidelización. Un concepto que necesitamos que le llegue de alguna manera al instructor, no en términos de información solamente, sino en términos de conciencia. Tomar conciencia. Esto es sumamente importante. Ahora, claro, me van a decir, sí, Gaby, pero esto es tan difícil, ¿sí? El gran, digamos, detalle que tenemos para comentar aquí es que la demanda del instructor comercial también surge de las necesidades que plantean los propietarios hoy día. Yo tengo el privilegio personal de contactar una media de 35 o 38 propietarios o coordinadores de fitness grupal a la semana. Y esta problemática es una problemática permanentemente expresada, permanentemente presentada. ¿Cómo hacer para meter a los instructores en este nuevo mundo del fitness, esta nueva industria que tiene parámetros totalmente diferentes y que ha cambiado considerablemente del 2000 a esta parte? Entonces, aquí quiero presentarles 3 núcleos de cambio para quienes sienten internamente que tienen alguna que otra controversia en el liderazgo con sus instructores y que tiene que ver básicamente con una brecha de conocimiento y de conciencia muy grande entre los propietarios y los coordinadores respecto de los profes. Fíjense, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos la oportunidad de venir a un marco prestigioso de formación, donde permanentemente propietarios y coordinadores o fitness manager estamos siendo estimulados a manejar conceptos modernos, pero esa información no le llegó todavía al profe. ¿Están de acuerdo? Es como que está desfasado, porque los instructorados y los profesorados no forman básicamente al instructor con una visión comercial. Entonces, ¿cuáles son básicamente esos núcleos de cambio? Yo menciono acá la metamorfosis que duele, porque es lo que nos hace sentir a veces esa angustia en la toma de decisiones con nuestros instructores, la decisión de querer conservar un instructor o sacarlo del staff. Por un lado, este concepto de gimnasio como emprendimiento personal, hecho muchas veces por ideales profesionales, entenderlo básicamente como empresa, ¿sí o no? Esto es lo que el instructor necesita también entender. Yo sé que muchos me van a decir, Gaby, sí, pero es un conocimiento y una comprensión que les debe llegar a todos, es verdad. Pero el que está más desfasado en la brecha de esa comprensión parece ser el instructor. Es decir, necesitamos empujarlo hacia adelante para que la brecha con nosotros sea cada vez menor. Que entienda que el gimnasio es una empresa, que entienda que tiene que ser una organización rentable y que la rentabilidad de esa empresa va a redundar en beneficios para todos y en el caso del instructor en oportunidades para crecer profesionalmente o para tener un desarrollo de carrera dentro de la organización. Un segundo núcleo de cambio, esta metamorfosis que duele también, entender, que el instructor pueda entender, comprender, de alguna manera concientizar que el coordinador no es más o empieza a dejar de ser el coordinador que era inicialmente en la década del 80 y del 90. Un amigo que por ahí hasta me ponía 2 o 3 alumnos de más en la lista, si tenía afinidad conmigo, una persona que tenía que salir a reemplazar mi clase si yo avisaba a último momento que iba a faltar, una persona que básicamente se guiaba por intuición y creómetro para tomar decisiones. Hoy hablamos del gerente de fitness grupal, del Group Fitness Management, en este caso, o el manager de fitness de grupo. La persona que tiene que medir desempeño en base a herramientas de medición y que básicamente lo que tiene que exigirle al instructor, ¿qué es? Con R, resultados, ¿sí o no? Algo que por ahí no está acostumbrado a que suceda con él, ¿sí? Tiene una propia visión, un mapa mental de cómo debe funcionar su clase, pero no tiene demasiado claro
cuáles son las metas y los objetivos que tiene que lograr. Entonces, hoy por hoy, este coordinador que se empieza a transformar en un manager de fitness grupal que administra resultados, es básicamente el que tiene que liderar al instructor y de alguna manera trabajar con él para que comprenda que lo que se le van a exigir son resultados mensurables. Y por último, un criterio que a mí personalmente me ha costado mucho, probablemente por mi formación, como todos los que venimos de la educación física, aceptar que, o entender, internalizar que el alumno es un cliente y que no es mi alumno, no es mi cliente en el gimnasio, es el cliente del gimnasio, ¿sí? Es el que tiene el poder de decisión, es el que nos elige todos los días, es el que renueva el compromiso con mi gimnasio mes a mes. Con lo cual, hablamos de cliente, no hablamos de alumno. A mí personalmente me ha costado mucho internalizar la palabra y aceptar y poder usarla sin culpa. Porque muchas veces nos han mostrado desde la educación física que hablar de cliente o ganar dinero era mala palabra o que estaba mal, ¿sí o no? Y esto no significa, quienes amamos la docencia, decir que vamos a perder nuestra relación pasional de alumno-profe. Es entender que está en un contexto empresarial y que el cliente es el que decide, porque en definitiva es el que más evolucionó en esta cadena dentro de la industria, ¿sí o no? Bien, esta es la metamorfosis, básicamente son los núcleos de cambio, son precisamente los hitos donde tenemos las mayores problemáticas. Ustedes me van a decir, Gaby, pero ¿cómo se hace? La realidad es que este debería ser probablemente el paraguas que albergue todas las soluciones y todos los procedimientos que ustedes implementen en el liderazgo de su team de instructores, porque es aquí donde tenemos un idioma diferente. Yo siempre cuento la anécdota, me pasó en realidad ahora, hace pocas semanas atrás, conversando con un instructor de Gran Buenos Aires. Yo hablaba de rotación y no tomé conciencia que estaba utilizando la rotación en términos comerciales, pero el profe entendió rotación como ¿qué? Como ejercicio. Y ahí tomé conciencia, lógicamente me hago cargo, de no haberme puesto exactamente en el mismo nivel para entender, no que no tiene la capacidad de comprender, sino que estamos hablando otro lenguaje. Entonces de eso se trata, de empezar a disminuir la brecha y acercarlos cada vez más a esta información que empezamos a manejar todos, con la cual nos sentimos estimulados y que probablemente al instructor no le llegue. Bien, entonces, instructor de fitness grupal hoy, ¿qué necesita tener? La preparación técnica, esto es indiscutible, no estamos diciendo que queda en segundo plano, que es la que garantiza la calidad, la seguridad y los resultados en las clases, esto creo que es indiscutido. Y por otro lado, la preparación ¿de qué tipo? Comercial, que es la que transforma al instructor en un agente de captación y retención de clientes dentro y para el gimnasio. Dentro y para el gimnasio. Con lo cual, es necesario capacitar y entrenar a nuestros instructores en el abordaje emocional de los clientes, porque nuestro mayor compromiso, lo que nos desvela, ¿qué es? La retención. Incluso los gimnasios que tienen muy buena operación en retención, igual están preocupados por eso, porque de todas maneras pasa a ser un juicio de valor. Si mi gimnasio tiene un buen índice de retención es porque estamos trabajando bien, con lo cual pasa a ser un juicio de valor. Con lo cual, de alguna manera, todos estamos comprometidos con este concepto. Y lo que tenemos que hacer ahora es, de alguna manera, pasárselo al instructor. Vuelvo a repetir, en términos de concientización, no tanto de información. Quiero mostrarles aquí una encuesta que realicé en el mes de marzo de este año, que de alguna manera refleja con claridad esta demanda. Es una encuesta donde lo que hice fue procesar 322 datos de gimnasios encuestados que son de Argentina. Quiero comentar que tengo otros más de Bolivia, de Uruguay, y que la idea, por ejemplo, en el caso de los de Uruguay es tenerlos más o menos procesado para el evento que se hace el 22 de mayo en Montevideo. Y la pregunta que hice fue exactamente esta: ¿sobre qué área necesitan más capacitación sus instructores de fitness grupal? Área técnica, área comercial, pensando en su staff. Si yo pienso en mis profes, ¿sobre qué siento que necesitan más capacitación? Y además agregué, si lo desea, agregue comentarios o apreciaciones adicionales a su respuesta. Esto era una opción. El que quería volcaba algo más, el que no simplemente respondía a la pregunta. Una pregunta cerrada, pero con una opción a hacerla abierta.
Bueno, resultados. No lo puse en términos de porcentaje, sino de cantidad, ¿no? En área técnica, 53, en área comercial, 259, y 10 respuestas que pusieron exactamente los dos por igual, como necesidad de su team, como necesidad de su staff. Repito, área técnica 53, área comercial 259, ambas áreas 10. Y lo que hice fue tomar algunos de esos testimonios. Lógicamente pedí permiso, ¿no? Pedí permiso a los autores para que me permitan publicarlo hoy aquí. Y con esto del eslogan Crecemos Juntos, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no compartir lo que otros piensan? No importa si yo pienso diferente. Lo importante es que podamos compartir estas informaciones y celebrar también las diferencias, que es lo que nos hace crecer. ¿Las leo rápidamente? Creo que lo que más necesitan mis instructores es capacitación comercial, cómo trabajar con profesionalismo en lo que respecta a las relaciones con los clientes y colegas y a la importancia de las conductas que los clientes valoran, las conductas que los clientes valoran. Esto es de Manuel Vázquez, propietario del Gimnasio La Barra de La Plata. La carencia está en la capacitación comercial, no solo de los instructores, sino también del resto del staff. No son del todo conscientes que trabajan en una empresa que ofrece servicios y que deben cumplir con las funciones y objetivos propuestos. Luciano Torres, propietario del área fitness de Rosario. Comercial, porque es donde menos capacitados están y donde más se los necesita, ya que hoy no solo alcanza con dar clases, sino también que las clases sean rentables para el club. Casi siempre un profesor marketinero tiene más gente en clase, aunque no siempre sea el mejor técnicamente. Esto lo dice Nicolás Gobi, gerente de Sport Club Caballito. Sin duda alguna, en el área comercial, ventas, liderazgo, atención al cliente, relaciones interpersonales, etcétera. Solo conoce el producto cuando se refiere a técnica, a la clase puntualmente, y no comprende el desarrollo del negocio. Darío Misilo, coordinador deportivo del Nahuen, de la ciudad de Buenos Aires. Consideramos que lo que más le hace falta a los instructores de nuestro gimnasio, como al resto de los gimnasios de Río Gallegos, son las capacitaciones técnicas. Esto de Yodet Nazar, propietario de las Olas Río Gallegos. A los profesores les falta la beta comercial de saber vender su trabajo, su producto, conocer lo que es el marketing y todo lo relacionado. Desde el lado técnico están todos muy entrenados. Fernando Lazo, coordinador de Megatlón Recoleta, Ciudad de Buenos Aires. Tercero y último, sin duda el área a trabajar es la comercial, cómo vender el gimnasio, cómo atraer gente que nunca pisó un gym y retenerla. Pero también es importante la capacitación técnica para brindarles más información y crear un sentido de pertenencia a los nuevos socios. Marcelo Bastarrechea, propietario del Club Campo de Pato de Balcarce. Lo que en mi caso prevalece es el área de la formación comercial, sin dejar de lado lo técnico, que de vez en cuando también lo olvidan. Gustavo Renaud, propietario de Casa Italia de La Plata, de Paraná, que está aquí presente, presidente también de la Cámara de Gimnasios de Entre Ríos. Consideramos que en los instructores de fitness grupal, como también en el salón de musculación, lo que más se necesita es la capacitación comercial, el aspecto comercial, tanto en lo que es la venta del producto como la fidelización del socio cliente. Es donde más debemos reforzar en forma conjunta, dueños y profesores. Esto lo mandó Gisela Díaz, propietaria del Helan Fitness del barrio de Belgrano de Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos con el ritmo? ¿Bien? ¿Muy rápido, muy lento? Perfecto. Entonces, con estos testimonios, vamos a ir específicamente a cuáles son los atributos del instructor comercial. Entonces, vamos a tener ese modelo en mente y lo que yo les voy a pasar aquí son 7 atributos genéricos o básicos. ¿Y cuál es el objetivo? Que ustedes adapten el modelo del instructor comercial al modelo del instructor de su gimnasio. El modelo de instructor de su gimnasio de acuerdo a la filosofía, a los valores que tiene la organización, lo que ustedes pretenden de ese instructor como modelo. ¿Estamos listos para verlos? Es muy fácil, pero me voy a detener bastante en cada uno de ellos porque hace precisamente a la imagen del instructor comercial y es precisamente en alguno de esos 7 atributos donde suele haber, no nos llamemos falla, una debilidad, que es la debilidad que tenemos que trabajar y la que tenemos que dimensionar con el instructor para que pueda tomar conciencia de cuánto más puede proveerle a una clase de fitness grupal en términos de magia, retención y crecimiento, además de la calidad técnica. 7 atributos básicos entonces. El primero, cantidad consistente de alumnos. Deberíamos decir acá,
clientes, exactamente. Vamos a hacerlo así como mezclado entre el idioma que ya manejan propietarios o el lenguaje que manejan propietarios y coordinadores y el que el profe maneja y de a poquito empieza a cambiar en términos de lenguaje. ¿Qué significa cantidad consistente de alumnos? Que el número de participaciones refleja la rentabilidad esperada de ese horario. No el creo que. ¿Vieron cómo pasa a veces cuando el profe dice, tengo 16, está buenísima mi clase? ¿Cuándo me vas a aumentar? Y entonces el 16 para él es sinónimo de rentabilidad, por ahí no sabe qué representa esos números, ese número para el gimnasio en términos de rentabilidad. Entonces, cantidad consistente de alumnos no tiene que ver con una cantidad determinada, tiene que ver con lo que es rentable para el gimnasio y para el horario y para la franja horaria. Esto tiene que ver con el atributo del instructor comercial, ¿sí? Si logra esto, es comercial o está de alguna manera respondiendo a las expectativas del gimnasio a nivel comercial. Segundo, atrae diferentes tipos de audiencia. ¿Qué significa audiencia? ¿Niveles? No, no son niveles. No son niveles de intensidad o niveles de entrenamiento, sino diferentes perfiles de personalidad. Para esto yo les sugiero, y los que quieran me lo pueden pedir, con mucho gusto se los voy a pasar, que trabajen fuertemente con la herramienta del DISC, D-I-S-C, que marca específicamente los diferentes perfiles de usuarios que asisten normalmente a las clases y que lógicamente, como todo consumidor, tiene una expectativa del instructor que se puede cumplir perfectamente con una palabra, un gesto o una frase. No es demasiado lo que uno tiene que invertir para poder llegarle y para poder satisfacer a los diferentes clientes de una audiencia en una clase. Si además consideramos que las clases son siempre heterogéneas, porque podemos tener un salón o dos, quizás más, pero la mayoría tiene uno o dos, y ahí convergen muchos clientes de diferentes perfiles, es muy importante empezar a trabajar con el instructor en la dimensión de este tipo de cosas, y que básicamente tiene que ver con la parte emocional. Sabemos, y está probado, hoy lo ha demostrado la neurociencia a nivel científico, que la compra es emocional, que el sistema límbico trabaja antes que la corteza cerebral, con lo cual cuando manejamos un mínimo y administramos las emociones correctamente con los usuarios, tenemos una chance de mantener los niveles de audiencia y mejorarlos, que es precisamente lo mismo que hablar de retención. Entonces recuerden, DISC, ¿sí? Los perfiles de usuarios directivos, por eso la D, el perfil de los usuarios interactivos, por eso la I, el perfil de los usuarios sinergistas, por eso la S, y el perfil de los usuarios cautos, por eso la C, ¿sí? Quienes necesiten información, vuelvo a repetir, me lo pueden pedir. Se puede trabajar muy bien con los instructores en este aspecto y enseñarles qué cositas puntuales, muy fáciles, que no requieren mucho tiempo, pueden hacer con el poder de la palabra, con el lenguaje corporal, con las frases que le decimos, con la manera contundente que vendemos una clase o un programa para llegarle a la mente y al corazón de ese usuario. De eso se trata. Tercero, buen rapport con los socios. Rapport es una palabra francesa. Rapport significa relación. Rapporto, dicen los italianos. Y cuando una persona se relaciona bien con la otra, dicen qué buen rapport que tiene con fulano o con mengano. Básicamente el rapport tiene que ver con el éxito en la relación, con la manera en que nos paramos para entender al otro. Algo importante para trabajar hoy con el instructor de fitness grupal. Si nosotros estamos parados para entregarles nuestro servicio desde nuestro lugar, o primero tratamos de calibrar un poquitito al otro, entender lo que pasa por su mente, cuál es su expectativa, y desde ese lugar actúo. Hay una gran diferencia. Por eso el instructor que establece buen rapport es muy comercial, porque precisamente entiende rápidamente cuál es la expectativa del usuario dentro de la clase. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Bueno, modelo compatible con el programa o con la clase o con la modalidad o con la actividad. El modelo compatible no tiene que ver con lo físico, ¿sí? Tiene que ver con el lenguaje corporal, tiene que ver con la actitud corporal, tiene que ver con si la corporalidad expresa la esencia de lo que está enseñando. Eso es precisamente modelo compatible con el programa.
el acervo motor lógicamente influye, las experiencias de movimiento y la historia motora del instructor también, con lo cual eso es importante a la hora de seleccionar en qué lo vamos a entrenar o en qué lo vamos a formar, pero esto tiene que ver básicamente con la corporalidad, con la manera en que nosotros comunicamos a través del lenguaje del cuerpo la esencia de la clase, del programa que estamos enseñando. Compatibilidad. Si enseña lo que no le gusta, no va a haber compatibilidad. Si enseña aquello de lo que no está convencido, no va a haber compatibilidad. Y el cuerpo es sabio, el cuerpo lo expresa y la gente lo lee. Lo lee inconscientemente, lo percibe y después decide. Actitud positiva y espíritu de equipo. Actitud positiva significa positivismo. No podemos estar en la industria del fitness donde vendemos salud, bienestar, entretenimiento y tener una actitud negativa. Y por otro lado, si soy un instructor de fitness grupal, ¿puedo ser individualista? Ahí hay una incongruencia muy clara. Si elijo trabajar para el otro, necesito del espíritu de equipo. Y como el gimnasio es un negocio de personas, es muy complicado construir un team de instructores con actitudes de individualismo. Y eso hace parte del perfil del instructor comercial. Una más, profesional y confiable. ¿Estamos de acuerdo? Profesional, que tiene el arte de profesar, es decir, es un profesional dedicado a mejorar sus empresas, que en realidad es, no como en la película del último samurái, sino mejorar lo que él emprende en términos de profesión, en donde eligió actuar. Y por otro lado, la confianza, una confianza que nosotros no podemos poner en el currículum. El instructor no puede poner soy confiable en el currículum. La confianza se demuestra ¿de qué manera? Con hechos, con actitudes. Y esto hace al perfil del instructor comercial también. Finalmente, el modelo de instructor polivalente, que también hace a lo comercial. ¿Qué significa polivalente? Que puede actuar, o que nosotros los líderes de los instructores, quienes los coordinamos, quienes los lideramos, estimulamos a los que tienen mayor potencial y son buenas personas y están alineados con los valores de nuestra empresa, a crecer y a actuar y a desarrollarse en otras actividades dentro del gimnasio, que es una manera de lograr esa famosa exclusividad, que hasta hace unos años se negociaba solamente con el valor hora. Hoy hay muy buenos gimnasios con una operación excelente de fitness grupal que la han logrado porque terminan teniendo un staff exclusivo o casi exclusivo, donde el instructor le presta atención y está enfocado en tu gimnasio. Es imposible hacer eso cuando trabajo en 5 o en 6. ¿Sí o no? Y cuando me llaman a una reunión, aunque sea motivacional, si yo soy instructor, mi mente está dividida en 5, porque trabajo en 5 gimnasios diferentes. Por supuesto que es un proceso, pero a veces tenemos un talento espectacular para llevar a la sala de fitness grupal en la sala de musculación. Y a veces podés llegar a tener el mejor profesor de localizada que ahora está en el agua con una clase de matronatación. Entonces es importante empezar a desarrollar a los instructores en el tema de la polivalencia, es decir, hacer que crezcan dentro de la organización, que actúen en áreas donde ellos imaginaron que no podrían haberlo hecho nunca, y de esa manera lograr que estén enfocados en mi gimnasio, que le presten atención a mi gimnasio, que se sientan cómodos dentro de mi gimnasio. Ya sabemos lo que pasa cuando van con el bolsito, porque nos ha pasado a algunos de nosotros, ¿sí o no? De un lado al otro, colectivo, subte, llegamos tarde, damos 7 clases por día, trabajamos en 5 o 6 gimnasios diferentes. Es imposible lograr construir un modelo de instructor de comercial, incluso un team, como lo vamos a ver más adelante, si no tenemos foco en una organización. ¿Vamos bien hasta acá? Digamos así, estos son 7 atributos. ¿Qué puedo hacer yo llevándome esto al gimnasio? Adapto el modelo a mi organización. Lo adapto a mi organización. Esto es simplemente una guía. Lo que yo intento hacer, mi propósito, es dejarle una guía concreta, algo puntual que ustedes puedan empezar a trabajar el lunes cuando llegan a su trabajo. Muy bien. Y entonces ahora sí nos vamos directamente a la herramienta con una pregunta, ¿no? Primero, previa, que es, bueno, listo, tenemos el modelo de instructor comercial. ¿Por dónde vamos a empezar? La pregunta, ¿no? ¿Por dónde arranco? Bueno, pensando en grande, ¿no?
entendiendo que no se trata de condiciones, se trata de decisiones. La idea de construir un team de instructores comerciales, porque si yo hago el esfuerzo con uno solo, es energía perdida. Con lo cual en mente lo que tengo que tener es la construcción de un team de instructores comerciales. Y la realidad es que, como dijimos recién, se logra tomando la decisión mucho antes que las condiciones, teniendo una política y un protocolo de reclutamiento, pensando siempre en el futuro, y una política y un protocolo de monitoreo y evaluación. Es decir, nosotros estamos centrados aquí, chicos, hoy, en esta segunda parte, porque estamos hablando del instructor que tenemos. También nos podemos referir al potencial. A quienes les interese específicamente trabajar con esto, con la política de reclutamiento y protocolo, mañana yo tengo un consultorio, 3:30 de la tarde, con lo cual si a alguno le interesa trabajar un poquito sobre esa fase, desde ya los espero. Bueno, entonces, ¿cuáles son las competencias que voy a monitorear y evaluar hoy en el instructor de fitness grupal? Acá nos metemos de lleno en la herramienta. Se trata básicamente de una tríada de áreas claves, lo mencioné al principio. Es decir, con qué prisma, con qué lente actualizado y moderno voy a mirar al instructor de hoy día. Sepan que yo elegí traer esto porque es el resultado de la demanda. Cuando converso con coordinadores y managers de fitness grupal, la mayoría son profes de educación física. De 10 con los que hablo, 8 son profes de educación física, y lo que nos piden a quienes tenemos experiencia en el fitness grupal es algo así como: Gaby, ¿qué podemos hacer, a pesar de que yo no venga del fitness grupal, para poder tener una mirada más asertiva sobre el instructor que da clases? Aunque no sea un especialista y aunque tenga un montón de cosas para observar y aunque haya muchísimas clases y modalidades diferentes, ¿en qué me puedo basar para ser un observador un poco más eficaz? Bien, y acá tenemos entonces la tríada de áreas claves. Si quieren pueden tomar nota. Lógicamente esto está en la presentación, como bien dijo Silvina, que ustedes van a poder bajar del campus, y también me van a poder pedir a mí directamente información para que yo les mande los archivos por mail. Pero básicamente esta tríada de áreas claves tiene que ver con observar al instructor desde 3 áreas totalmente diferentes. Y está bueno porque el día que vos tenés que darle un feedback, para no darle un feedback general, basado en una acción puntual o en una conducta o en un rendimiento, lo podés posicionar en términos de área clave. Entonces, él ya sabe cuál es el área o cuál es el compartimento en el que está débil y tiene que trabajar. Es una manera más ordenada que te permite después dar un feedback un poquito más asertivo. Entonces, parte técnica, y ustedes me van a decir, pero Gaby, estábamos hablando de lo comercial. Es que la técnica hace parte de lo comercial. No está aislado, es un todo. No es que existe técnica y comercial por separado. Lo comercial tiene que ver con los atributos que mencionamos antes y de alguna manera van todos relacionados. Entonces, técnica, ahí tenés que ver al instructor como el modelo, el estereotipo perfecto de la técnica que enseña, lo que debe inspirar. Lo que nosotros decimos en ventas y trabajamos con la gente cuando va a entrar a una clase, que representa la esencia de ese programa o de esa clase o de esa actividad. Entonces, técnica es una de las miradas y ahí ves al instructor como el modelo, el estereotipo, el modelo de rol de la técnica perfecta. Hay una regla básica de la educación física en aprendizaje motor que dice: si el profe hace excelente, la gente hace muy bien. Si el profe es muy bueno, la gente hace bien. Si el profe es bueno, la gente hace regular o malo. Es decir, es una especie de lema que tenemos relacionado con el aprendizaje motor para que nuestra técnica sea cada vez mejor, porque de alguna manera el patrón de la imitación a la hora de aprender es fundamental en una clase de fitness grupal. Y es un aspecto comercial, 100%. Coaching. Coaching es la evolución del concepto de instrucción. Ver al instructor como un maestro, el que desarrolla el arte de la maestría a la hora de enseñar, el que pasa las indicaciones apropiadas en el momento justo, el que vos sentís que está de tu lado para hacerte alcanzar los objetivos, no solo los que vos querías alcanzar, sino aquellos que pensabas que por tus propios medios jamás ibas a lograr. Como hay algo de la esencia de coaching ahí, esta palabra empezó de alguna manera a cambiar el lenguaje mundial cuando hablamos de la maestría de un instructor.
lo que nosotros decíamos o decimos hoy día, qué buen docente que es, ¿no? Qué buen maestro. Bueno, tiene que ver básicamente con el área del coaching, ¿sí? No ver la instrucción como algo netamente plano, donde el instructor es el que deposita información en el otro, sino aquel que se compromete a hacerlo superar sus objetivos, que va más allá. Por eso hablamos de coaching. Y finalmente, conexión. El área de la conexión tiene que ver con la mirada del instructor como anfitrión, como esa persona con la que vos querés tomar siempre clase porque hace de cada clase una experiencia inolvidable, porque se acuerda de mi nombre, porque me palmó la espalda, porque generó una clase especial, porque va siempre más allá. Entonces, el modelo de rol cuando hablamos de técnica, el modelo del estereotipo de la clase que enseña, el maestro cuando hablamos de coaching y el anfitrión cuando hablamos de conexión. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a técnica. Piensen que no vamos a hablar de técnicas en particular, pero sí aspectos genéricos que tienen eso, aspectos básicos y una manera al formularlo como pregunta de ver las competencias en el instructor. Entonces, en técnica, ¿qué es lo que vos podés mirar? ¿Y de qué manera podés mirarlo en forma moderna? La posición inicial, la alineación postural, la ejecución de los movimientos, el timing, que tiene que ver con el manejo de la música, y la esencia del programa, clase o disciplina. Este último es un aspecto de la técnica muy comercial. Es decir, si el instructor refleja cuando enseña lo que nosotros fuera del salón decimos que va a pasar y va a vivir. Clase de localizada. Un ejemplo, clase de localizada. Entrada en calor, 60 minutos. 30 minutos de entrada en calor con una coreografía de aeróbica. ¿Respeta la esencia del programa? Bien, ¿tenemos ejemplos así en el mercado? Listo, ustedes contestaron. ¿Qué es lo que falta? Hacer una mirada asertiva sobre ese aspecto y trabajar con el instructor para que lo modifique, porque no es la esencia del programa o de la clase. Competencias, y ahí las transformamos en pregunta. Esto está como una planilla, chicos, así que vuelvo de nuevo, son de alguna manera modelos genéricos y que ustedes van a poder adaptar. Quienes son propietarios aquí, lo que pueden hacer es pasarle esta información al coordinador y con gusto yo le voy a dar una mano para que lo pueda adaptar a su campo de trabajo. ¿Demuestra correctamente alineación y postura? ¿Demuestra seguridad, rango y movimientos efectivos? ¿Se mueve a tiempo con la música? ¿Mantiene la forma perfecta desde el principio al final de la clase? Forma perfecta significa esa fuerza y esa solidez con la que arranca al principio, demostrando movimientos sólidos, precisos, perfectos, ¿los mantiene hasta el final? Por más que sean muy buenos técnicamente, pregúntenle a ese profe qué hace el resto del día. Porque por lo general a veces ponemos un profe muy bueno a las 8 de la noche, no le preguntamos qué hace antes, y a lo mejor viene de dar 5 clases. ¿Sí o no? Con lo cual, por más que sea perfecto técnicamente, en algún momento va a ser agua. Esta es la metáfora de, en algún momento va a estar muerto. Y no puede mantener la forma hasta el final. Y mantener la forma hasta el final, en esto de la demostración y de la motivación, es fundamental desde el punto de vista comercial. ¿Demuestra un apropiado sentimiento, look y actitud con el programa? Esto tiene que ver también con la parte comercial. ¿Por qué? Porque hablamos de lo actitudinal, hablamos del reflejo del sentimiento, de la corporalidad que refleja la técnica que enseña, y también hablamos de esto de look, tiene que ver con, ejemplo concreto, mi profe de bici, ¿da clase de bici con un palazo? Qué suerte, menos mal. Mi profe de ritmos latinos, ¿da clase de ritmos latinos con una calza de ciclista? Son preguntas básicas de cosas que suceden todos los días. Esto tiene que ver con la esencia del programa y tiene que ver con un aspecto donde también el instructor demuestra una competencia. Es decir, si todo lo que tiene de look también vende los productos que vos tenés dentro del gimnasio, para el cual le has puesto tanto esfuerzo. Coaching. Vamos al área del maestro. Ver al instructor como maestro. Los aspectos básicos que podés ver. Si maneja pautas y recomendaciones, información sobre los beneficios de la clase o programa.
metodología de trabajo, cuál es la metodología de trabajo que usa. Pregúntale qué metodología de trabajo usa, a ver qué te contesta. Utilización de la voz, ¿qué pasa con la voz? ¿Usa contrastes? ¿El tono de la voz es siempre el mismo? ¿Cómo es el vocabulario? Cuando enseña una clase, ¿usa siempre la misma batería de 20 palabras o se preocupa por modificar el vocabulario? ¿Utiliza palabras poderosas para enganchar al cliente o no? ¿Qué pasa con el lenguaje? Porque el lenguaje es poderoso en un instructor. Lo que pasa es que él todavía no lo dimensiona, porque en las formaciones tradicionales de fitness no les hablamos sobre la importancia de la voz para generar rapport y para generar fidelización. Utilización de señas visuales, ¿las usa? ¿Cómo las usa? ¿Tiene capacidad de anticipación o no la tiene? Manejo de opciones. ¿Ofrece opciones? Lo que hace una clase comercial y popular, señores, es el manejo de las opciones. Este instructor brinda opciones para hacer la clase amigable y siempre pensando en los modelos heterogéneos de clase, donde convergen personas entrenadas y personas que no. Correcciones y feedback. ¿Corrige? ¿Da feedback? Y si los da, ¿son positivos? Formas de conducción. ¿Cómo conduce? ¿De frente, de espalda, de las dos maneras? ¿No conduce? ¿Marca como director de orquesta lo que hay que hacer? ¿Qué hace? ¿Cómo conduce? Organización y puntualidad. Organización y puntualidad hace parte del coaching, hace parte del comportamiento del instructor como maestro. ¿Por qué? Porque si vos sos un buen maestro, a la hora de enseñar sos organizado y sos puntual. Si sos un buen maestro, tomás dimensión de que todo lo que tenés que hacer en 60 minutos requiere que empieces a horario y que termines a horario. Y la organización tiene que ver con tus herramientas de trabajo. Cómo traes los CDs, cómo llevamos nosotros los cassettes años atrás, cómo está tu ropa, cómo está tu vestimenta, cómo dejas el salón cuando te vas, qué haces con los materiales de trabajo. Eso hace al coaching del instructor. Entonces, en términos de competencias, lo transformás en preguntas. Da la información justa en el momento adecuado, es fácil de entender y de seguir, muy fácil es la pregunta. Corrige a los participantes, utiliza un lenguaje efectivo, es organizado y puntual. Estas son las competencias básicas del coaching. Y tercero, conexión. Vamos a ver acá al instructor como un anfitrión, el que genera las emociones, el que se preocupa por hacer de cada clase una experiencia inolvidable. ¿Cuáles son los aspectos básicos? Integración de los participantes de la clase. ¿Trabaja con todos o trabaja con algunos? ¿Crea rapport con algunos o con todos? Tenemos muchos instructores con dificultades para crear rapport con todos, porque por cuestiones de seguridad personal, por lo general interactúan mucho más con un grupete, ¿vieron? Y no con el resto. Entonces, como uno está siempre mirando al grupete que lo sigue, y no miramos a los demás, que es donde tenemos precisamente la rotación, tenemos como una sensación de que la gente nos sigue siempre, pero no, los que nos siguen son por ahí los 10 que están claros, que están en la clase siempre, exactamente. Contacto visual. ¿Utiliza los 4 cuadrantes? Cuando ustedes miren a un profe arriba de la tarima, fíjense si utiliza los 4 cuadrantes. ¿Qué son los 4 cuadrantes? Sala dividida en 4. Las mitades de adelante, las mitades de atrás. Tenemos muchos instructores con automatismos reflejos que orientan permanentemente la conexión visual hacia una parte de la sala. Y la otra parte de la sala está olvidada. ¿Y en quiénes tiene un impacto negativo muy fuerte esto? En las personas que tienen un sistema de representación visual muy fuerte para aprender y que se sienten abandonados, descuidados o ignorados cuando no los observamos. Es muy interesante lo de los 4 cuadrantes, muy interesante. Empiecen a observar qué sucede con los instructores y no solo con los nuevos, porque profes que enseñan por ahí hace 10 años o más tienen esto automatizado. Entonces su mirada va siempre sobre un cuadrante del salón y no sobre todo el cuadrante del salón, sobre los 4 cuadrantes. Capacidad de escucha. ¿Cómo hacemos para enseñar si no escuchamos? ¿Qué hacemos para entender lo que le pasa al usuario en la mente si no lo escuchamos? Lo mínimo indispensable. ¿Tiene capacidad de escucha ese profe? Identificación de clientes. ¿Maneja nombres? ¿O es, che, flaca,
Gordito, bien, ¿eh? Sí, vos. O sea, ¿cómo es el tema del lenguaje y la identificación de los nombres? ¿Aparecen o no aparecen? Hay una diferencia poderosa en poder decirle a alguien, Gustavo, gusto verte, ¿eh? Dieguito, máster. El nombre de la persona. No te digo que te acuerdes de todos, pero por lo menos hacer el esfuerzo de identificar al usuario. ¿Utiliza o no utiliza? Abordaje de solitarios. ¿Aborda o no a los solitarios? Esas personas que toman clase que están siempre solos. Porque esos pueden traerte muchos referidos, pero los tenés que abordar. Abordaje de los nuevos. ¿Aborda a los nuevos? Bienvenido a la clase. ¿Cómo te llamas? Bueno, un gusto que estés aquí. Algo, son 2 palabras, son 10 segundos. No es tanta inversión de tiempo y no es nada más que una cuestión actitudinal. Bienvenida y cierre de la clase. Hay bienvenida y cierre de la clase. Tocamos el factor emocional en la bienvenida y en el cierre de la clase. Recorre la milla extra. ¿Qué es la milla extra? La interacción pre y post clase. Unos minutitos antes de entrar al salón, unos minutitos después. Fundamental. Por eso si el profe corre de un gimnasio al otro, difícilmente puede hacer la milla extra, ¿no? Estas son preguntas importantísimas en la selección, cuando le otorgás un horario a un profe. Saber qué hace antes y qué hace después. Entonces, en términos de competencias, ¿integra a todos los participantes en la clase? ¿Es abierto y accesible? ¿Accede a que los otros le pregunten? ¿Le da una oportunidad? ¿Realiza aperturas y cierres contundentes que peguen en lo emocional? ¿Interactúa con los clientes fuera de la sala? ¿Se dirige a los clientes por su nombre? Estas son las competencias básicas. Bien, y aquí lo vemos en modelo de planilla. Me pueden decir, Gaby, no se ve nada. Bueno, básicamente es las mismas preguntas en modelo de planilla. Y lo que tiene es la posibilidad de que vos marques si es competente o no, en lo básico, y por otro lado las observaciones al lado. Ahora les voy a hacer una sugerencia acerca de cómo usarlas. Pero este modelo de planilla TCC es muy efectivo para un coordinador que aún viniendo del área de educación física y que por ahí no sabe demasiado de las técnicas específicas de fitness grupal, le puede ser de mucho uso en el liderazgo de sus instructores. Esto cambia notoriamente la otra actitud del coordinador que se asoma en el salón. Se asoma, anda todo bien. Y la idea es cambiar eso por una mirada un poquitito más asertiva, más planificada, más metódica, donde una planilla como esta te puede cambiar absolutamente la forma de trabajar y hacerla mucho más efectiva. Esta es específicamente la herramienta. Esta es la herramienta que quiero que se lleven a casa y que puedan trabajar como para adaptarlo a sus necesidades. Hay otras planillas, chicos. Lo puse así en general para que sepan que hoy para fitness grupal, para monitorear y evaluar profes no existe una o dos opciones. Tenemos un montonazo de planillas a disposición que tienen que ver con el análisis de performance, con la precalificación de profes, con el análisis motivacional, el Team Survey que tiene que ver con la definición del ranking de las necesidades de la persona, un montón de planillas que te pueden servir para el liderazgo del team. Pero bueno, acá el foco central, ¿cuál era? La planilla TCC basada en la tríada de áreas claves. ¿Cuáles eran entonces esas 3 áreas claves? Técnica, coaching y conexión. Técnica, coaching y conexión. Entonces, modelo del programa de la clase que enseña, coaching, ver al profe como maestro, y conexión, ver al profe como un anfitrión. Y aquí les dejo así, como de regalo, un hexágono que refleja las emociones primarias de los consumidores que toman hoy clases grupales y que fue elaborada por una consultora mundial que estudia al consumidor a nivel mundial y que determinó las emociones primarias que rigen inconscientemente en el usuario para decidir tomar una clase de fitness grupal y principalmente para permanecer. Quienes quieran saber más sobre esto, porque es fabuloso, yo les invito a quienes aman la docencia y aman enseñar y aman lo que pasa en la mente del usuario y aman servir al otro, visiten esta página, www.netscope.com, www.netscope.com.
www.fitnessmanager.com. En esa página van a encontrar precisamente todo un estudio con más de 30 años de desarrollo de las emociones encubiertas de los consumidores, con la salvedad de que TNS, que es esta consultora mundial, ha hecho un trabajo específicamente para el consumidor de fitness, contratado en este caso por Les Mills en Nueva Zelanda, pero que tiene que ver con una visión a nivel mundial. Entonces, aprender sobre estas cosas y en las charlas o capacitaciones o encuentros que hagan con los profes, transmitírselo para que ellos tomen conciencia que el mundo de las emociones prima a la hora de decidir, es fundamental. Porque vuelvo a repetir, es información que no les llega. Y más allá de la información, es un área en la cual todavía no hay conciencia. Es conciencia para aprender, no a la inversa, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, las emociones primarias tenemos, por un lado, energía, personas que buscan ser activas, fuertes e independientes. Poder, personas que buscan superioridad, dominio social o psicológico. Personas que buscan perfección para alcanzar el cuerpo perfecto, mantener el orden, la disciplina. Estas tres son personas que normalmente eligen mucho más las clases que tienen que ver con el rendimiento, que tienen que ver con los objetivos y metas de superación, que le gusta la disciplina. Para este tipo de gente, por ejemplo, la impuntualidad en una clase los mata. Y puede ser motivo por el cual deja de venir a la clase y, ¿por qué no?, deja de venir al gimnasio. Esto es lo que nosotros necesitamos empezar a explicarle a los profes. Y 5, puede ser poderosamente letal en la decisión de un cliente de permanecer o no. Y por otro lado, estas emociones son personas más orientadas a los otros, donde rige básicamente como emoción primaria la renovación, personas que buscan sentirse bien consigo mismo, equilibrio interno, personas que buscan estabilidad como emoción primaria, sentirse cómodo, seguro, aceptar a otros, relacionarse con otros, y personas que buscan diversión, divertirse, sentirse atraído por el otro. Son personas más orientadas en others, o sea, hacia el otro, y buscan básicamente clases donde hay más interacción, más factor social, más contención. Para este tipo de cliente que empiece 5 minutos tarde puede no ser determinante, pero ¿qué cosa es determinante? La contención, que le digas su nombre, que le des alguna pauta si es nuevo, es decir, esas son cosas determinantes. Busquen esta página, realmente es fabulosa la información que van a encontrar ahí. Es muy interesante porque lo que ha hecho la matriz de Netscope es, para hacerlo muy didáctico, asociar las emociones subyacentes que tiene el consumidor a la hora de tomar una decisión y lo comparan con los dioses griegos. En función de eso, de los dioses griegos, de lo que representan, de alguna manera, cuáles son las emociones sublimes a la hora de decidir. Es muy interesante. Bueno, ya tenemos que terminar, así que voy apurando. Disculpen, no me quiero pasar de horario. ¿Qué podemos hacer entonces volviendo a esto de la herramienta? Evaluar a cada instructor al menos cada 6 meses. Esta es mi propuesta. Esto es de mínima. Lo ideal sería hacerlo cada trimestre, 4 veces en el año. Y para eso entonces, mantener a los instructores enfocados en metas, brindar orientación y utilizar las áreas claves. O sea, esta planilla de TCC te puede servir mucho porque además tiene que ver con el lenguaje que el instructor maneja, con las cosas que le son conocidas, ¿sí? No lo sacás tan rápidamente de la zona de confort, tiene que ver con cosas que él rápidamente puede dimensionar. Y por otro lado, algo que sin duda es una muy buena inversión, comprar una cámara de video y tener el número de participantes que se cuenta como la principal medida de performance para este instructor comercial. Cada instructor tiene fortalezas y debilidades, sin duda, así que hay que destacar las fortalezas y trabajar sobre las debilidades con plan y plazo, algo que puedes hacer fácilmente con la planilla del TCC. Y en tercer lugar, usarlas obviamente para el análisis y la evaluación, es decir, algo tangible, que no quede en una charla de pasillo, que genere malas interpretaciones. Sentar al profe, trabajar específicamente con él y sepan que el profe va a estar agradecido. Va a estar agradecido que le dediques un poco de tiempo para darle un feedback comprometido acerca de lo que esperás de él y cuáles son sus nuevas metas. Y las acciones mínimas para monitorear esas competencias son estas dos. Utilizar las participaciones como medida de performance y utilizar la cámara de video que hace que todo se vuelva más objetivo, áreas claves y planillas de resultado. Bien, finalmente, nada de esto sería posible sin liderazgo. Hoy creo que los conductores de los gimnasios, como así también los coordinadores y los fitness managers, tenemos un gran compromiso.
con el liderazgo de nuestros instructores, y básicamente creo que debemos trabajar sobre estas 3 acciones y relaciónenla con el instructor. Convertir el miedo en confianza. ¿Eso cómo se logra? Precisamente dando un feedback y entregándole tu dedicación con una observación real y concreta, no de pasillo, no de me asomo por el vidrio de la sala, hago el paneo, si escucho muchos gritos, si la sala está llena, está todo bien y me fui y esa queda como medida de performance. No es así, necesitamos convertir el miedo en confianza, porque para crear confianza necesitamos mostrarle al instructor que nos importa su crecimiento, si se lo merece, si es una persona que está alineada con los valores y la filosofía de nuestro gimnasio. Poner claridad donde hay confusión, que lo logramos en el liderazgo mostrándole las fortalezas y las debilidades. Clarito. Y finalmente movilizarlos hacia la acción, porque si todo queda en teoría, no funciona. Y movilizarlos a la acción significa ponerle nuevas metas y un plan de acción concreto para hacer. Esto tiene que ver con el liderazgo y que además tiene de alguna manera como objetivo principal esto que dijimos al principio de la charla, la construcción del team de instructores, que para los líderes representa básicamente en términos de acción tener en cuenta este tipo de cosas. La identificación, el desarrollo y la fidelización de los mejores potenciales dentro y fuera del mercado de los gimnasios, a la hora de hablar de instructores, ser calmo para contratar y rápido para desvincular, y finalmente desarrollar la visión, estar en el mejor team. Pertenecer a este gimnasio tiene sus privilegios. Yo amo pertenecer a este gimnasio y eso lo logran solamente los líderes. Bien, la base del negocio son las personas. Gracias, estoy terminando. Estamos en el negocio de servir personas, ¿sí o no? Nuestro cliente interno es el instructor. Así que nuestra mayor preocupación y dedicación debería ser la selección y el entrenamiento y la motivación de las personas. Que en este caso yo lo termino con esta foto que muestra al instructor en movimiento hacia un nivel superior en el que está hoy, hacia el modelo del instructor comercial. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su atención y su tiempo.